Ola amigos e amigas, hoxe imos coa oitava das charlas con Manuel, o meu pai, vai vos contar algunhas cousas máis da súa vida. En principio, el título sería ¿Cómo se construye un hombre de 90 años? Y para ello tuve que hacer reflexiones respecto de muchas cosas de mi vida que no pertenecen al currículum muy aparente, porque pertenece al subsuelo de mi saber, a, a lo que pueden ser las claves de mi cultura, pero que no tiene relación con lo que podría ser un currículum presentable para tener un trabajo, un empleo, etc. Bueno, hablo y ya hablé con anterioridad de la Escuela de Periodismo, que fue la apertura mayor que se produjo en mi adolescencia y primera juventud. Como consecuencia de esa apertura de la Escuela de Periodismo, descubrí que en Buenos Aires existían centros culturales que no tenían nada que ver con lo popular masivo. Y ahí descubrí a Jorge Romero Brest, que estaba dando charlas, conferencias y algún cursillo en una librería de la calle Florida, Fray Mocho. Jorge Romero Brest era un historiador, crítico de arte, sociólogo, que en ese momento era el número uno de la opinión crítica de arte en Argentina. Eso era muy importante y a mí me atrajo, concurrí, me convertí en un oyente casi permanente de las clases que él daba, y cuando se trasladó al Instituto Di Tella, de la que fue director, fui yo detrás de sus conferencias y de todo lo que se produjo a su alrededor, porque era un hombre que ampliaba sus conocimientos a través del teatro, la música, no se limitaba a la pintura, ¿no? Me estaba ampliando el mundo que no conocía y fue parte de mi educación en el arte fundamental, algo que no se podría entender si no comentara mis lecturas de Arnold Hauser, de Gombrowicz, de Susan Sontag y de muchísimos críticos importantísimos del siglo XX que no solo ilustraban, sino que educaban. Todo eso se produjo antes de que volviera o pasase yo por Montevideo y me reencontré allí con Jorge Romero Brest, que estaba dando clases en la Facultad de Filosofía de Montevideo. La relación con él me abrió muchas puertas en el Uruguay porque era muy respetado por la crítica uruguaya. A grandes rasgos, no puedo extenderme en todo lo importante que era el descubrimiento, el conocimiento a través de una persona como Jorge Romero Brest, que era jurado simultáneamente a todo lo que estoy comentando en Venecia, en París, en Sao Paulo, es decir, que era un crítico internacional. Pero dejaré por abreviar porque no podría entenderse de otra manera. Lo cierto es que todo eso se fue multiplicando a través del tiempo porque cuando regresé a Buenos Aires en un periodo que por cosas ajenas a todo lo que comento, por otro tipo de trabajos, estuve 3 años en una empresa, pero simultáneamente yo seguía concurriendo al Instituto de Itela, que justamente en esa época fue cuando era más brillante y había desarrollado mayor cantidad de actuaciones que habían generado una generación en la que me siento incluido. No podría, como ese, decir cosas más importantes si no agregase que como consecuencia de todo eso, sería largo relatar las pequeñas publicaciones que podía efectuar en la prensa como colaboraciones, pero al margen de toda esa actividad aparente, exterior, estaba ese interior subyacente que estuve comentando del subsuelo, del saber, que era lo que se va acumulando en una persona. Cuando regresé a Buenos Aires, estuve en ese tipo de actividad ajena a todo esto, y cuando dejé ese empleo, me seguí quedando, que estuve 6 años, casi 7, y tuve un empleo en el Teatro General San Martín,
que sin ser el Instituto Di Tella, concentraba también prácticamente todas las actividades importantes culturales de Buenos Aires en ese momento. Fui secretario de una de las direcciones, pero el gobierno cayó la dirección y yo tuve que volver al Uruguay. Y me encontré que tenía que sobrevivir de alguna manera y solo me salvó que yo tenía cierto prestigio en grupos muy limitados, porque no eran actividades populares, pero que tuve respaldo suficiente para sobrevivir, pero que no me salvó de la dictadura en la que estaba metido. Todo eso cuando yo regresé, no volví, sino que cuando llegué a España, a Madrid, luego a Barcelona, yo venía cargado de esa cultura que comenzó a trabajar, porque inmediatamente que llegué a Barcelona me trasladé al poco tiempo a Lugo, y en Lugo tuve oportunidad de hacer publicaciones, primero en El Progreso y simultáneamente en otros periódicos que me dieron la oportunidad de escribir, entre otras cosas, de pintura, lo que en el año 92 me convirtió, como consecuencia de todo eso que estuve comentando brevemente, y de difícil entendimiento, sin explicación, pero no cabe el tiempo, ¿no? Me convertí en jurado internacional de la primera Trienal de Arte entre Francia, Portugal y España. Yo era el representante de España, debido a que en los años que estaba escribiendo en El Progreso y posteriormente me había dedicado a hacer críticas en prensa portuguesa, pintores que me mandaban la obra, yo efectuaba textos y todo eso logró una trascendencia, una importancia que me catalogó, me significó, me calificó como para ser jurado internacional de arte en esa trienal. Todo eso fue hace años. Posteriormente me dediqué ya en Lugo a la presentación, cierta forma de comisariato de exposiciones de Elena Pendás, de Juan Manuel Prada, ¿no? Es decir, mi presencia en una próxima exposición que voy a efectuar y que puede llamar la atención de ese hombre de 90 años que quiere comisariar una exposición de arte pop modernista de Elena Pendás, se va a realizar posiblemente dentro de 15 días, y todo lo que he comentado en este momento quiere explicar aproximativamente, muy limitadamente, quién es ese hombre de 90 años. Bon, pois citámonos para a vindeira semana, seguiremos contando aventuras, como sempre animámosvos a deixarnos comentarios, preguntas, suxerencias, todo o que se vos ocorra. Bueno, unha aperta grande.